Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y hoy tengo el grandísimo placer de tener aquí conmigo a Ana de Ramón. Ana, bienvenida. Hola. Gracias por estar aquí. Llevo ya tiempo siguiéndote en redes y quería hablar contigo. Quería hablar contigo de temas que creo que nos van a interesar a todos los que escuchamos este podcast. Vamos a hablar de la neuroeducación y de la inclusión escolar. Ana nos va a contar un poquito más esto en qué consiste. Pero os quiero presentar rápidamente a Ana, que es maestra de pedagogía terapéutica, es máster en educación inclusiva y tiene un posgrado en neuroeducación precisamente por la Universidad de Barcelona. Tiene una amplia experiencia en servicios de atención temprana, en autismo, es formadora y asesora para centros educativos y sociosanitarios y también es educadora certificada de disciplina positiva. Además, que creo que también tienes una titulación en comunicación aumentativa y alternativa. O sea que tienes muchos sombreros que colocarte encima de la cabeza, así que mucha experiencia y además que también eres mamá de un peque de 4 años que es neurodivergente, que tiene altas capacidades, así que puedes hablar no solamente en calidad de profesional, sino también en calidad de madre. Bienvenida de nuevo, Ana. Bueno, muchas gracias por contar conmigo. Y estoy aquí en representación de doble equipo, que falta la otra parte que es Mariluz, pero como normalmente soy yo la que doy la cara en redes, pues hoy estoy aquí. Así que muchas gracias por pensar en nosotras. Y bueno, como tú decías, mi título más importante es el de madre, ¿eh? Sin embargo, o sea, quiero decir, con esto no quiero quitar valor a mi experiencia, ¿no? Pero el que más me ha servido y el que ha mejorado mi calidad de mi profesionalidad y la calidad con la que yo presto servicio a las familias y a los docentes es mi título de madre. Es seguramente, o sea, yo siempre pienso que el conocimiento está muy bien y es necesario, por supuesto que sí, pero es en la aplicación. Y claro, la aplicación del conocimiento, cuando somos profesionales en el ámbito que seamos, lo hacemos en nuestro trabajo, pero cuando también lo tenemos que aplicar en casa, ahí es donde también se ve las limitaciones muchas veces de la teoría, ¿no? Porque la teoría a veces está muy bien ¿no? sobre el papel, pero luego en la práctica, pues estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de desarrollo humano, no somos robots. Entonces, Exacto, hay... todo funciona así. Y hoy vamos a hablar de neuroeducación e inclusión y pasa un poco lo mismo. Las bases teóricas, todo lo que aprendemos, todo lo que estudiamos está fenomenal, pero luego hay que trasladar todo eso a los entornos reales, a la realidad que es muy diversa, que es diferente y que no siempre todo encaja a la perfección tal y como lo hemos aprendido, ¿no? Exacto, porque hay muchísimos factores que no es posible recoger en un, digamos, marco teórico o incluso en un marco de conocimiento aplicado. Así que vamos a entrar en materia. Ana, Venga. cuéntanos, ¿qué es la neuroeducación? ¿En qué consiste? Y también, ¿por qué es tan importante en los entornos educativos, en las escuelas, sobre todo de cara al apoyo a la neurodivergencia? A ver, la neuroeducación es sencilla, es una palabra como que está muy de moda, suena mucho. No es más que una disciplina que estudia cómo aprende el cerebro. Y sobre todo lo que queremos saber es a nivel general, porque no deja de ser un estudio de cómo aprende un cerebro más o menos estándar. Aquí hay que hablar sobre esto, ¿vale? Porque la ciencia investiga cómo aprende un cerebro, pero también nos dice que los cerebros son diferentes y únicos y que no hay dos cerebros iguales. Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas comunes, pues por ejemplo los procesos motivacionales, cómo influyen en el aprendizaje, ciertas cosas que van a ser muy universales, muy adaptables a casi todos los cerebros y que son importantes tener en cuenta cuando estamos enseñando y cuando los estudiantes están en proceso de desarrollo y que van a ser fundamental en esos aprendizajes para que sean significativos, para que se trasladen a los contextos reales. Y luego, evidentemente, también tendremos que saber muy bien las particularidades de esos neurotipos, esas personas
con neurodivergencias porque, por ejemplo, sabemos que al cerebro le gusta la sorpresa y que aprende cuando hay sorpresa, pero cuidado, porque si tenemos a un estudiante autista, algunos, no todos, un exceso de sorpresa puede perjudicar el aprendizaje, porque ese exceso de sorpresa le lleva a la imprevisibilidad y no le va a ir tan bien a este estudiante. Con lo cual, la neuroeducación nos arroja luz, nos ayuda a entender cómo son esos procesos de enseñanza-aprendizaje, pero luego tenemos que seguir adaptando y seguir estudiando la individualidad, que nos lo dice la propia neuroeducación, con los principios de singularidad y de variabilidad humana, donde nos dice que no hay dos cerebros iguales y que tenemos que ir también a esa singularidad y particularidad de cada uno de ellos. Bueno, y con esto ya me has contestado la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era qué A pautas ver, fundamentales nos va a dar un paradigma precisamente educativo y de interacción social basado en la neuroeducación. Pero fíjate que rescato esto que acabas de decir, que singularidad y variabilidad. Sí, y yo creo que la gran ventaja de tener una neuroeducación, de entender a grandes rasgos cómo funciona el cerebro, es también la normalización, la naturalización, si se puede decir de esa manera, precisamente de la neurodiversidad. Y no hablo solamente a nivel de que cada cerebro es único, sino de que hay grupos de cerebros, por llamarlos de alguna manera, que tienen ciertas características comunes entre sí. Es decir, todos los cerebros humanos tienen muchísimas, la mayor parte de las características son comunes a todo el cerebro humano, pero luego también es verdad que tenemos neurotipos, ¿no? Entonces, yo creo que el gran aporte de una educación basada en la neurociencia es precisamente el de normalizar que los cerebros son únicos, son muy parecidos, pero únicos, y que no hay mejores, peores, normales, anormales o desviados. Y yo creo que si solamente incluyésemos este cambio de paradigma, ¿no? De decir, si un niño aprende de otra manera, eso no quiere decir que no sepa aprender o que no valga para aprender o que no se le pueda enseñar. Es simplemente que un niño aprende de otra manera. Y esto en sí mismo no es ni peor ni mejor ni nada. No, o sea, no hay un juicio de valor. Entonces, ¿qué pasa? claro. Que claro, luego a nivel administrativo, logístico, hay toda una serie de consideraciones de las que vamos a hablar ahora en breve, pero yo me quedaría con eso, ¿no? Que es, no hay nada malo en sí mismo por aprender de manera diferente, por necesitar, por ejemplo, insumos, por necesitar input sensorial de movimiento mientras estás aprendiendo. Y esto, claro, va en contra de muchísimos, bueno, en realidad del paradigma de la educación masiva en el que todavía estamos, ¿no? De todos los niños, hay que haber niños Claro. sentados, atendiendo, mirando aquí, sin moverse, ¿no? Claro, eso es lo que ha pasado, ¿no? Que la neuroeducación, cuando se ha puesto a estudiar y a ver qué cosas son las que funcionan, cuidado, porque es que lo estamos haciendo todo al revés. El sistema educativo español, yo hablo del sistema educativo español, está construido totalmente a la inversa de lo que ahora sabemos que es bueno para el aprendizaje. Y además teniendo en cuenta las etapas, porque no necesita lo mismo ni aprende igual un niño antes de los 6 años, de 3 a 6, que de 6 a 9, que de 9 a 12. O sea, ya no solo la individualidad de cada uno de los alumnos y que no hay dos iguales, sino que además los estudiantes no pueden llevar los mismos ritmos, los mismos horarios, y el sistema educativo funciona así. Entonces, cuando extraemos lo general, ya no vamos en lo particular, lo que es mayoritario y general, que sabemos que funciona en prácticamente todos los niños y niñas, nos damos cuenta de que para nada el sistema educativo está creado desde ahí, desde ratios elevadísimas, horarios que no son los que por ritmos biológicos según etapa de desarrollo son los mejores para que puedan prestar atención, para concentrarse, la luz, no hay luz natural, cuando está muy demostrado ya todo el tema de la luz natural, el movimiento, son aulas y salas construidas para que no haya un movimiento libre, para que no haya una exploración. Entonces, claro, ya por un lado es como qué bien, ¿no? La neuroeducación que nos trae este aporte y que nos hace ver que lo natural
es ser diferente y que la diversidad es un rasgo humano, de la raza humana. Pero a su vez es, madre mía, porque si queremos cambiar este paradigma, como tú decías, si queremos construir escuelas desde el paradigma de la neuroeducación, yo creo que hay que empezar de cero. Totalmente. Y yo, No o hay que sea, meter yo meto el ideas. tema de la reforma educativa casi casi en cada podcast. O sea, debe de ser como una pasión mía. Porque yo estudié, de hecho, ciencias políticas y sociología. Y entonces a mí, o sea, es que yo veo aquí esto es un tema político totalmente. Y claro, según te oía hablar ahora, Ana, se me ocurría, bueno, es que en realidad el sistema educativo, no solamente en España, en realidad, tal y como se planteó, digamos, a nivel masivo en el siglo XIX, estaba planteado no para los niños, y ni tampoco para que los niños aprendiesen según ellos tenían que aprender, o según era lo más, digamos, ¿no?, que condujese al aprendizaje, sino que estaba planteado por y para los adultos. Por y para Claro, los adultos trabajadores, las familias trabajadoras. A los niños hay que aparcarles aquí un cierto número de horas y entonces en realidad estamos enseñando a los niños como sociedades, digo, no hablo solamente de los docentes, digo, como sociedades, estamos enseñando a los niños no cómo les funciona mejor a ellos, sino cómo les funciona mejor a nosotros. ¿Estás de acuerdo con claro, esto? normalmente la escuela responde a una realidad social, o por lo menos así ha sido a lo largo de la historia. Entonces nace con la revolución industrial y al final lo que queremos es personas productivas. Hoy en día, ahí en ese momento no creo que fuera tanto un lugar donde dejar a los niños. Al revés, es vamos a formar a los niños para que cuando de aquí salgan sean los adultos que queremos, productivos, que van a hacer que esto crezca y que el sistema que tenemos montado que no vamos a entrar a detallar cómo era o cómo es, siga creciendo, ¿no? Y siga en esa dirección. Entonces era más una forma de instruir, podríamos hablar. A lo largo del tiempo ha ido evolucionando la escuela mucho menos de lo que lo ha hecho la sociedad. Y ahora estamos en un punto en el que la escuela sí que a veces parece que necesite cumplir esa doble función. Por un lado, tenemos claro que queremos cambiar y que queremos una revolución y que queremos adultos con unas competencias más allá de los conocimientos curriculares, que queremos personas que salgan con una cierta estabilidad mental, competentes y tal, pero a la vez también queremos que nos resuelvan la papeleta de seguir manteniendo ese sistema de producción. Y entonces pasan a ser pues parking, garajes, lugares donde el niño o la niña emplee el tiempo posible para que sus familiares puedan seguir manteniendo este sistema. Entonces, claro, desde ahí no podemos construir un modelo de escuela basado en la necesidad del niño, de cómo el estudiante aprende, de cómo el estudiante se desarrolla, porque sin querer estamos sujetando ese sistema basándonos en las necesidades de los adultos y no de ellos. Entonces, no, ahí hay un tema también de intereses, todo es política, todo... Por eso lo que hoy hablemos sobre inclusión y sobre neuroeducación van a ser ideas, pinceladas, cosas que pueden hacer un cambio y que nos dirigen hacia otro modelo de escuela, pero nunca van a ser realmente la panacea, ni va a ser un cambio estructural, porque para eso tendríamos que meternos en política y en temas mucho más Sí, complejos. sí, exacto. Y de nuevo, tiene que haber una voluntad social y política también, pero tiene que haber una voluntad social. Y aquí es donde también yo creo que todo el tema del paradigma de la neurodivergencia y el peso estadístico que ya tenemos a día de hoy a nivel de alumnos que aprenden de otras maneras, y ya no estamos solamente hablando de autismo y de TDAH, sino que hay dislexia, discalculia, hay muchísimas, digamos, hay muchísima sopa de letras que implica que los números ya no son tan minoritarios. Entonces, Claro, pero es que nos hemos llegado a creer, nos hemos llegado, fíjate, cuando decimos, porque a mí también me pasa, cuando decimos hay niños que aprenden de otra manera, es que nos hemos creído que hay una forma estándar de aprender. exacto. Y cuidado, porque no hay una forma estándar de aprender. Hemos creado una forma estándar donde hemos intentado que todos aprendan así, con un libro de texto, sentados, tal, tal, tal. ¿Qué pasa? Que ahora sabemos que pueden haber diferentes maneras, pero algo que la neuroeducación tiene más que evidenciado y ha visto y ha estudiado es que como mejor aprende un menor, es cuando se combinan diferentes formas de recibir esa información. Cuando el niño toca, explora, lo escucha, lo ve en una clase magistral, cuando también lo lleva a la práctica, cuando hay múltiples formas de representación que me llevan a un resultado experiencial que yo puedo vivir.
Y entonces ahí es donde hay un verdadero aprendizaje. Pero en ningún caso se ha evidenciado que la mayoría aprende con un libro de texto y una clase magistral. Es que eso es falso. Mm. Y en base a eso hemos construido que luego hay otros niños con dislexia, autistas, altas capacidades, que aprenden de otra manera. No es que esa otra manera en la que aprenden esos niños es la que aprende la mayoría de estudiantes. En eso no hay tanta diferencia. La diferencia está en los ritmos, en los tiempos, en la necesidad de descanso, en cerebros que se sobreestimulan fácilmente y que no aguantan esos horarios o tanto estímulo. Pero fíjate que no tanto en la manera de aprender. Ahí es bastante contundente la evidencia en Mm. lo que es lo mejor y es representar la información de múltiples maneras, múltiples formas y por múltiples vías. Me encanta esto, que esta aclaración que has hecho me encanta, me parece que es, vamos, la clave seguramente de todo lo que vamos a hablar hoy y es súper importante hacerla, porque de nuevo, esto es neurociencia y esto es neuroeducación y esto también es que nosotros empecemos a cambiar la manera en la que hablamos sobre los estudiantes, su forma de aprender y si son neurotípicos o son neurodivergentes. Y además, de alguna manera también me recuerda que el colegio actual de mi hijo, que él está en octavo, tiene 13 años y ya este verano pasa al instituto, pero su colegio actual se presenta, es un colegio privado, es un colegio pequeño, no es un colegio que en ningún momento hable de autismo o de TDAH o de nada, se presenta como un colegio de educación multisensorial. Y ¿Vale? básicamente es lo que acabas de comentar tú, y yo lo he visto en estos años que mi hijo ha estado allí, ¿no? El aprender matemáticas de manera visual, de manera táctil, mediante manipulables, con música y con repeticiones auditivas, con mucho movimiento en el caso en el que sea apropiado, digo para la lección, ¿no? Aparte ya del movimiento como autorregulación. Entonces, Sí. entonces es esto, ¿no? ¿Que eso se llama educación especial? Pues no lo sé. A mí no me, a mí no me encanta esa No, no, dicotomía. no, 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 eso no es educación especial, Claro. eso es lo que dices tú, eso es ofrecer información por múltiples vías, que es lo que se ha demostrado que aprende mejor. Había un neuromito hasta hace unos años, se creía que habían estilos de aprendizaje y Ujú. que cada persona o cada estudiante tenía como un estilo diferente de aprendizaje y se llegaron a definir estos estilos, ¿no? Había un autor que los definía. Esto se sabe hoy en día que es falso, igual que el tema de las inteligencias múltiples. Ahora bien, aunque sepamos que como tal son neuromitos, sí que han ayudado mucho a la idea de entender de que no hay un único estilo, una única manera de aprender, igual que no hay un único concepto rígido y estanco de inteligencia. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que está evidenciado? Pues por un lado que los estilos de aprendizaje no existen, pero que sí que vemos que hay niños que prefieren diferentes vías o que aprenden mejor, pues unos a través de la vía visual, otros auditivamente, pero que para interiorizar esos aprendizajes lo mejor es que pasen por esas vías diferentes, lo que has dicho tú, que yo toque los números y que los represente con material manipulativo, pero a la vez puedo saltar y jugar a un Sambori o a cualquier juego que implique números y al mismo tiempo puedo escuchar una clase de alguien que me cuenta algo y me explica algo, ¿no? De forma oral. Y cuanto más feedback yo tengo de diferente canal, por diferentes vías, voy a consolidar luego mejor ese aprendizaje porque va a ser más general, va a englobar más el significado de ese aprendizaje. Si no, yo a lo mejor puedo resolver un problema de matemáticas o puedo resolver una actividad muy concreta en un contexto, pero eso no quiere decir que yo haya adquirido esa destreza y ese aprendizaje. Y esto pasa mucho en personas autistas. Los estudiantes saben resolver una tarea, sobre todo cuando son pequeños. Hay niños que saben hacer un puzzle de asociar número a cantidad, pero luego no entienden que 5 es más que 2 Ujú. en cantidades. Entonces, ¿de qué me sirve si luego en mi día a día no sé usar las cantidades? ¿Eso representa que yo sepa asociar número a cantidad? No. Entonces, la neuroeducación nos dice esto para que se consolide ese aprendizaje y sea productivo en el sentido de que yo sea capaz de ponerlo en marcha en diferentes contextos en la vida real. Es mejor que me lo des por diferentes vías, aunque yo sea luego un procesador más visual o más auditivo. Exacto. Ofréceme aprendizaje por diferentes canales, Exacto. que es Y, una, y lo uno que de los temas que también se da muchísimo en neurodivergencias y en particular en autismo es que a menudo hay también concurrentes trastornos de procesamiento del lenguaje. Entonces, por ejemplo, a nivel de matemáticas, mi hijo a nivel de álgebra y de cálculos matemáticos es un hacha,
pero si tú le pones un ejercicio escrito con palabras de fulanito tiene tanto y menganito viene y le quita 3 y luego viene zutanito y le da 5. O sea, básicamente él tiene que Ya traducir se ha todas esas perdido. palabras. Exacto. Entonces, de nuevo, muchas veces simplificamos demasiado el aprendizaje, diciendo, bueno, pues si ya sabe sumar, restar, dividir y multiplicar, ¿por qué no es capaz de hacer este ejercicio? Porque este ejercicio está en palabras y lo tiene que descodificar o codificar al lenguaje matemático, y eso le lleva a lo mejor más tiempo que a otro niño. Entonces, o sea, creo que la neurociencia y la neuroeducación no solamente es fundamental para, de nuevo, resaltar que todos aprendemos de maneras diferentes y también necesitamos que se nos exponga a diferentes canales de aprendizaje, sino que también hay variabilidad en cómo aplicamos el aprendizaje de ciertas maneras, en ciertos canales y en ciertos contextos, ¿no? Que es lo que también aludías tú antes con el tema de la generalización de habilidades. Dime, basado en tu experiencia profesional, ¿cuáles dirías que son precisamente estos desafíos principales para la generalización de habilidades y de aprendizajes en autismo y en neurodivergencia en concreto? A ver, precisamente esto que has comentado tú es algo muy habitual. ¿Qué vemos? Que no sabemos analizar las barreras y los desafíos que se encuentra un estudiante para a partir de ahí hacer el reto accesible. Hoy precisamente en redes he publicado algo sobre este tema. Yo puedo tener un reto lógico-matemático o de cálculo mental, pero si yo tengo un desafío a nivel de hacer inferencias, por ejemplo, comprender textos escritos que no están contextualizados, porque los textos escritos no tienen un contexto y es más difícil para mí extraer la información relevante. Entonces, yo tengo un doble reto. No tengo el reto igual que el resto de compañeros que pueden extraer lo relevante, que no tienen dificultades de comprensión, que no hay un desafío a nivel comunicativo y simplemente resuelven el problema. Es que yo tengo dos. Primero tengo que hacerme con esta forma en la que tú me lo estás mostrando, o en la que estás evaluando que yo, y luego tengo que resolver. ¿Qué pasa? Que la memoria de trabajo colapsa. Esto también ocurre cuando ponen a hacer ejercicios que tienen que pasar por escribir a estudiantes que les cuesta escribir a mano, que les cuesta, que tienen mala caligrafía, que se cansan. Entonces, tienen que invertir tanta energía en hacer bien esta parte que su cerebro no puede centrarse en la tarea que realmente tengo que hacer, que en este caso es hacer una operación matemática. Y aquí yo lo veo diariamente en los coles, es la principal barrera. No sabemos adaptar la individualidad de cada uno de ellos, entender que si yo tengo un estudiante autista, toda la parte de la comunicación y lo que rodea la comunicación lo tengo que hacer súper accesible. Si puedo hacer un examen a lo mejor oral para un tipo de alumno, me voy a ahorrar que sea escrito. Este tipo de modificaciones que son de acceso al currículum, que son adaptaciones que no tienen que ver con lo curricular, muy pocas veces se hacen. Y es lo que va a hacer que lleguemos a lo que el estudiante realmente sabe, a lo que el estudiante realmente conoce, para que luego pueda aplicarlo en su vida diaria, porque tu pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿No? O sea, ¿cuál es el principal obstáculo para que esos aprendizajes no se generalicen, no lleguen a la vida real? Bueno, el primer obstáculo es que no están planteados como un aprendizaje significativo. Están planteados como actividades concretas con retos concretos, donde no hay un análisis de esas barreras, donde no se está dando al estudiante los apoyos que necesita y entonces no puede haber realmente una extrapolación fuera de ese marco que es un aula, el contexto clase. No lo va a haber. A veces Totalmente. pensamos que simplemente por hacer algo más motivador o que le encantan los coches, venga, pues yo le pongo un material todo de coches. Y entonces ya me estoy basando en sus intereses. Pues es que, claro, que el estudiante esté motivado, interesado, la motivación en términos de neuroeducación, si hablamos de neurociencia, la motivación no es usar los coches si a un niño le gustan los coches. La motivación no es decir muy bien o darte un gomet. La motivación es lo que me lleva a mí a perseverar y a continuar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ir dando feedback al estudiante sobre cómo lo está haciendo, preguntarle cómo se encuentra, qué le está pareciendo este reto, pues fácil, difícil, cuáles son esos componentes que te estás encontrando, cómo te está resultando el trabajo con tus compañeros, que te autoevalúes, que tú mismo te propongas el siguiente reto de aprendizaje.
Y esto va mucho más allá que darte un ejercicio y que tú lo resuelvas. Esto está relacionado con habilidades metacognitivas que tanto decimos que les cuesta, pero es que no las propiciamos, es que no las fomentamos, es que el sistema las aniquila. Es decir, tú por ser neurodivergente, ejecutas y ya está. Instruimos más que nunca al estudiante neurodivergente, es al que menos le damos la oportunidad de pensar y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y sobre su propia motivación. Fíjate, esto que estás contando ahora también, o sea, es que es como se me encienden bombillas en la cabeza, ¿no? Esto en realidad sería como una especie de neurofeedback, ¿no? O Mm. de Sí, feedback feedback, se llama el educativo. feedback. En el fondo también estamos hablando de autoconocimiento y autorregulación sensorial y emocional, y cognitiva también, pero empezando por cómo te sientes, cómo está tu cuerpo, dónde está tu atención. Si algo es muy Ujú. difícil, pues es normal, que esto no pasa a todos. Cuando algo es muy difícil, dependiendo de cómo estemos nosotros a muchísimos niveles, empezando por lo sensorial y por lo emocional, vamos a desistir o vamos a perseverar. Vamos a distraernos o vamos a realmente hiperfocalizarnos. Esto es así para todos. ¿Por qué no? ¿Cómo no para los niños también? Y mucho más cuando además tienen, en muchos casos, perfiles de procesamiento sensorial muy concretos y que en muchos casos tampoco están, bueno, en la mayoría de casos yo diría, no están siendo tenidos en cuenta, ¿no? Entonces, háblanos un poquito más de el vínculo, si tú lo ves, entre, o sea, estoy intentando pensar, ¿esto cómo sería a nivel, cómo se podría ir integrando en el día a día de todas las escuelas? Sería más, por ejemplo, pensar en una asignatura de educación social y emocional, que ya existe, mi hijo la tiene. Sería más pensar en como un punto de vista mucho más de integración sensorial y de ofrecimiento de movimiento a todas las asignaturas. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo se vería? O sea, en lo práctico. ¿Cómo A haría que ver, las escuelas fuesen diferentes? claro, lo práctico habría en varias partes. Vamos a empezar por la parte de arquitectura, ¿vale? Si te parece. Sí, sí. La parte de arquitectura, construcción de espacios, los espacios cómo tienen que estar ambientados, es fundamental. Un espacio te ofrece calma o te ofrece estrés. Esto es así. Luego nos podemos cargar ese espacio llenándolo con ratios de 30 niños, por supuesto, ¿vale? Pero el espacio es fundamental, que sean espacios abiertos, que no tengan demasiadas cosas alrededor, que las cosas que tengan puedan ser plantas, puedan ser cosas verdes, colores neutros, que nos invite a la naturaleza, con zonas donde se pueda respirar. A mí algo que me encanta del cole donde va mi hijo es que todas las aulas, en primaria también, está el aula y a continuación hay una zona exterior que está abierta y que es parte del aula, donde el estudiante puede entrar y salir cuando quiera, en el momento que quiera. O sea, parte de ese espacio, luego además utilizan también mucho el patio, ¿no? O el parque que tiene enfrente. Utilizan todos los espacios, que esto es algo que cuesta mucho. A veces es ¿por qué no has hecho esta actividad al aire libre? Porque al patio solo salen de 11:30 a 12 y de 1 a 3, ¿no? Y es Para como, pues no. desfogarse, para desfogarse. Sí, 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 como los niños ahí para ¡guau! Y ya está, ¿no? Entonces, utiliza todas las zonas, el comedor, la biblioteca, crea espacios abiertos con luz natural, que pueda respirar aire, ¿no? Esto es fundamental, lo primero. Lo segundo sería atender a los ritmos y esto está relacionado con las entradas, las salidas, no solo con el ritmo en el que aprende el niño. Hay niños y niñas que a lo mejor necesitan entrar a partir de 1 hora. Entonces, seamos un poco más flexibles. Podemos poner la entrada durante 20 minutos, media hora. Y hay niños que puedan entrar, sobre todo hablo en etapas cruciales como es hasta los 4 o 5 años y luego en la adolescencia. Ahí tendríamos que tener muy en cuenta que también vuelven a cambiar los ritmos de sueño. Y entonces tendríamos que diseñar estos horarios teniendo en cuenta que los adolescentes les cuesta mucho más cuando se levantan por la mañana volver a estar atentos y despiertos. Y luego, ¿cómo voy a diseñar esas asignaturas, como decíamos, ¿no? ¿Cómo voy a ordenarlo? Pues esto sería algo general para todos. Yo a las familias les digo que si pueden ir en patín, en bici o andando a la escuela, mejor. Pero las escuelas deberían empezar con actividad física.
Y muy Fíjate, pocas veces, es que me encanta esto que estás contando. Yo haciendo aquí en mi mente mi check, 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 porque mm, como hemos estado mirando institutos para mi hijo Adrián, que va a empezar ya en septiembre, al instituto al que finalmente va a ir, empiezan un poquito más tarde, porque de nuevo es solo instituto, solamente tiene los 4 años de instituto, de 14 a 18, y empiezan con clase de movimiento. muy bien, es estupendo. O Eso sea, es. El movimiento tiene que formar parte de toda la jornada, de toda la jornada. No podemos decir, no, es que ahora toca educación física o ahora toca moverse, no. El movimiento hay que incluirlo. Y cada cierto tiempo tú puedes estar dando una clase más magistral, pero puedes incluir un descanso de 5 minutos donde hago una dinámica, donde nos movemos o donde salimos todos al patio, hacemos no sé qué cosa y volvemos, porque el movimiento es lo que predispone a la atención en todas las personas. Y aquí no te hablo ya en un niño con trastorno, con déficit por hiperactividad, sino en todos. El movimiento nos ayuda a todos. Lo que pasa es que en algunos lo hacemos sutil. Cuando ya estamos cansados, movemos un pie, nos movemos así, tocando el pelo, ¿no? Hay movimiento en alguna zona del cuerpo. Por lo tanto, siempre empezar con movimiento y el movimiento incorporarlo a lo largo de todo el día. Para aquellos estudiantes que sabemos que sus ritmos atencionales son más cortos, tienen ventanas atencionales más reducidas, es importante ir introduciendo actividades de bienestar, que yo les llamo así. Yo hago esto mucho cuando voy a los centros educativos. Tenéis que introducir actividades de bienestar que sabemos que son como pequeños descansos que aportan esa regulación para que yo pueda desfogar o todo lo contrario. A lo mejor lo que necesito es leerme un libro y quedarme quietecito y centrándome en algo que me guste mucho. Entonces vamos a ver qué necesita para un poco regular y poder retomar después la actividad. Entonces, esto no hay que hacerlo a nivel de grupo, pero sí que hay que tener en cuenta que pueden haber en nuestra aula pues 6, 7, 8 niños que necesiten estos momentos de bienestar que le llamamos y que puedan, a nivel, tú me preguntabas mucho a nivel de procesamiento sensorial. Hay escuelas que lo que hacen es crear zonas de regulación. A ver, a mí esto me parece un parche, que tengo que ser sincera. O sea, mejor que nada, pues bueno, pero la regulación y el procesamiento sensorial va con nosotros. O sea, no es ahora me toca regularme y voy a trabajarme a nivel sensorial. Es que yo tengo que intentar que el alumno, alumna, esté regulado la mayor parte de ese tiempo y que pueda encontrar en todos los espacios donde está el centro educativo algo que me ayude con esa regulación. Porque si yo creo un gimnasio, una sala de regulación donde hay un columpio, suelen meter como mucho estímulo ahí. Ahí está, va a parar todo, la cama elástica, el columpio, las luces, y al final es de todo menos un espacio para la regulación. Entonces, no se sí. trata de eso. No, y yo me No, refería más, lo que pasa es que como que no me salía la palabra, como que tiene que estar, como que tiene que ser parte de la cultura del colegio, bueno, del colegio, eso es. ¿sabes? Eso es. Que no es, y de hecho en el colegio actual de mi hijo tienen integrado los apoyos comunicativos, de tanto de lenguaje como de, sí, de procesamiento del lenguaje, como los apoyos, digamos, de terapia ocupacional, que serían los apoyos sensoriales, ¿Mm? está integrado en la cultura del colegio. Es decir, que no es que tengan asignatura de terapia ocupacional o asignatura de lenguaje, aparte, no la parte académica, sino la parte de procesamiento y de realmente de comunicación funcional, sino que lo tienen integrado en todo. Y esa es un poco la diferencia, ¿no? Que es una diferencia cultural en el fondo, es una diferencia de aplicación que va más allá de crear una asignatura o de crear un espacio, porque todo eso está limitado en el uso, en el tiempo, en las oportunidades. Mientras que cuando hablamos de una cultura, De digamos, diseño, tú estás hablando exacto, de exacto. diseñar teniendo en cuenta que los estudiantes tienen que regularse sensorialmente. Yo he visto pasillos que están diseñados, o sea, que las paredes tienen como lo del rocódromo. Y si quiero, paso por el pasillo escalando. Tener en un aula algo que me permita el movimiento, pero en todas las aulas algo que permita el movimiento, algo que permita a lo mejor este movimiento lineal que es la hamaca que normalmente calma, algo que yo pueda coger y apretar para niños que tienen estrés, y eso tiene que estar en todas las zonas del colegio. Es integrar en lo que decía, la arquitectura, en el diseño de las propuestas metodológicas, toda la parte sensorial que tan poco conocida es en el mundo educativo. O sea, todo lo que es en el mundo educativo, incluso los niños de 0 a 6, que fíjate qué importante, de 0 a 6, cuando tu desarrollo sensorial está ahí, que está hirviendo, ¿no?
Qué poco conocimiento tenemos los docentes, ninguno, claro, te lo tienes que buscar después, sobre cómo procesa las sensaciones, el cuerpo, y en base a eso luego también las emociones, porque tú me preguntabas también con el tema de autorregulación y todo el tema emocional. Es que en España nos encanta diseñar proyectos, propuestas, llámalo como quieras, y ahora el proyecto de emocionate. Y la semana de yo qué sé qué, ¿no? Y le pongo un nombre súper chulo de emociones y trabajo las emociones. Pero es que luego en el patio, que es donde los niños interactúan y se relacionan de forma natural y espontánea, donde surge ese juego, donde tienen que aprender a ser personitas que colaboran, que cooperan, que no discriminan, no tienen mediadores. Y mediadores no es un adulto que me diga, eso no se hace, deja fulanito. Mediador es una persona que vea lo que está pasando, que te haga ponerte en el lugar del otro, que haga empatizar con lo que tú estás sintiendo, con lo que el otro está sintiendo y que busque una solución a ese conflicto natural que está surgiendo en ese momento, que es de relación y de juego. Y además, cuando tenemos estos estudiantes, bien tengan una condición autista o por cualquier otra situación, porque también hay otro tipo de estudiantes que les puede costar esta parte de interacción y de socialización. Y tenemos el mejor escenario, que es ese. ¿Qué mejor escenario que el momento libre de juego para que yo medie? Y el mejor recurso eres tú. No es un cuento, no es un proyecto súper chachi que vamos a hacer del monstruo de los colores. Podemos acompañarnos de material que nos ayude. Pero el mejor recurso es el docente, pero no estamos formados para hacer esto, ¿no? Claro, es que esa era la pregunta que te iba a hacer, Ana. Claro, un docente que no está formado, que no se siente capaz, que ni siquiera tal vez, pues de nuevo, que viene de un paradigma de a los niños hay que mantenerles seguros. Yo aquí estoy en el recreo simplemente para asegurarme de que nadie empuja a nadie, de que nadie hace daño a nadie, y de que nadie está totalmente Discriminado. discriminado, pero bueno, y de nuevo estamos hablando de números muy elevados de niños, pocos profesores en los recreos, no se pueden desdoblar, no tienen la formación, entonces ahí esto también es un problema estructural, es decir, tampoco le podemos pedir a los docentes dar un servicio que no están en condiciones de dar, ni en condiciones materiales, ni en condiciones tampoco de formación. Claro, es un problema de diseño. Es lo que yo te decía, de si realmente vamos a atender lo que sería ideal, entonces tenemos que bajar ratios, tenemos que cambiar políticas, tenemos que poner lo que tú dices. A lo mejor están vigilando a 40, 50 chavales por monitor. Es imposible saber qué pasa en cada grupo, si hay una discriminación, si se están riendo de alguien, si a alguien le está costando entrar en un juego, si está teniendo un juego paralelo, pero le encantaría poder estar jugando y le faltan la manera de cómo llegar a ese grupo. Ni están preparados, ni aunque tuvieran la preparación, podrían, por una cuestión de que tienen que supervisar a demasiados niños y niñas. Entonces, si no cambiamos la estructura, la base, a mí me decías, el cole de mi hijo es un cole pequeñito, qué bien. Yo siempre digo, buscar coles pequeñitos, porque todo lo que está masificado se despersonaliza. Y a Totalmente. veces coles que han empezado haciendo cosas muy chulas han crecido y se ha perdido todo eso por ese crecimiento que hay, masivo, ¿no? Al final queremos dar respuesta masiva en colegios enormes, en escuelas muy grandes, con demasiados alumnos y alumnas, y esto es la principal barrera. Por eso podemos poner parches, podemos darnos las de inclusivo y de que trabajamos la sexualidad, y que trabajamos las emociones, y entonces ahora hago un programa, pero esto es lo que se hace. Pero es que de inicio hay que cambiar las cosas, Sí, la sí, sí. manera en la Está que... mal planteado a nivel de diseño, lo que estás diciendo tú, a nivel estructural. Claro, Si tienes un instituto de 3.000 alumnos, o sea, ¿eso cómo se come? Es que eso es más chicos en un lugar que en muchos pueblos de España. Entonces es como una locura. Yo esto lo veo aquí en Estados Unidos. También desafortunadamente los colegios públicos, tanto a nivel de educación primaria como secundaria, están masificados, auténticamente masificados. Nuestro colegio local, bueno, nuestro instituto más bien local, tiene 3.000 alumnos. 3.000 alumnos. es que es una Entonces, barbaridad. eso es una auténtica barbaridad y además ya sabéis por las series y las películas americanas que además aquí en el instituto, ya en middle school, que serían del grado sexto a octavo, ya hacen lo de que los niños se muevan de aula para cada asignatura y eso está muy bien desde el punto de vista del movimiento y de mover el cuerpo, pero desde el punto de vista también de funciones ejecutivas,
de seguir la pista al tiempo y de donde tengo que estar en esta aula, que me lleva 5 minutos llegar, de no perderse por los pasillos, de que no te hagan bullying por el pasillo, en fin, hay toda una serie de temas que encima con esa masificación, pues básicamente eso es como un zoológico, o sea, es que es como un zoológico, ¿no? Entonces, Claro, hay demasiadas personas circulando, hay una mala señalización, una mala accesibilidad normalmente en todos los sentidos, física, cognitiva, sensorial, o sea, no son espacios accesibles que estén bien diseñados y que estén puestos para que realmente esa independencia y esa autonomía se fomente, y menos en un entorno donde hay tantos ruidos, tantos estímulos, tanto... No nos damos cuenta que yo creo que los docentes se han habituado y muchos lo sufren porque tienen dolores de cabeza, pero se llegan a habituar al ruido, a todo lo que ocurre en un centro educativo. Pero hay comedores escolares a los que entras y dices, es que yo no podría comer. Cualquier persona va a un restaurante con ese nivel de griterío, de sonido, de movimiento, de uno por aquí, olores, y no comería nada. totalmente. Hemos normalizado situaciones que como adultos no pasaríamos. No, Y no, como adultos no nos exponemos a ellas. Y hacemos a los niños y a las niñas que se expongan a exacto. esas situaciones. Exacto. Sí, sí, que es que a nivel sensorial es auténticamente Es abrumador. sobrecarga. Exacto, es una sobrecarga que cualquier sistema nervioso y horas en este tipo de ambiente, o sea, es que estamos pidiendo Y exactamente lo a que has dicho. todos nos afecta, porque todos luego vamos buscando que es el mindfulness, que si me voy a yoga, o sea, resulta que es que luego todos tenemos que acabar recurriendo a la psicóloga, a esa actividad que me hace estar en el presente, y si construyéramos escuelas y sociedades donde pudiéramos estar presentes, porque oigo los pájaros, sí, oigo a mi compañero, oigo, pero en vez de estar oyendo todo el tiempo a 3.000 personas, ¿no? O, no oyes a 3.000 porque no oyes a 3.000, pero es verdad que dentro de un aula 30 niños es mucho. Y en lugar de eso yo me pueda salir y escuchar los pájaros, y en lugar de ver tanta luz, tanta cosa, lo que vea es el cielo, ¿no? Porque no hacemos las cosas teniendo en cuenta lo que viene bien al cerebro, y así también nos vamos a ahorrar todos, docentes y estudiantes, mucho dinerito luego en tener que trabajar, estar en el momento presente y solo la calma, escuchar la playa, ¿no? Que queremos luego todos conectar con la naturaleza porque estamos sobrepasados. Sí, sí, es una ironía, o sea, hemos hecho la casa al revés, estamos totalmente, o sea, Total. está hecho al revés, ¿no? Claro, por eso tú me Totalmente. preguntas cómo sería la escuela de este paradigma y te digo, sería una escuela que no la podemos pensar como está ahora construida. No, no, hay Sería que una escuela pensarlo. nueva, Hay que totalmente desaprender. diferente. Hay que deshacer, desaprender, Eso es, hay que deshacer, o sea, ese es el tema. deshacer. Y me encanta lo que has comentado antes varias veces de parches, ¿no? Porque es eso, es como, a ver, este animal de la educación masificada está ya moribundo. Y aquí lo único que estamos haciendo es poner parches. Y lo que hay que hacer es tal vez darle una muerte digna y empezar de cero. Eso es. Porque realmente si no, no estamos llegando a cambiar nada de una manera que sea sostenible y que sea realmente eficaz y eficiente también a todos los niveles, ¿no? Y creo que Claro, pero también... aquí como hay un tema político, la pregunta sería, ¿realmente queremos transformar las escuelas, pero desde la política se quiere transformar las sociedades? No, Porque yo creo que no. no. Claro, no hay intención, es decir, a mí alguien que no sea productivo no me vale. Y siempre que miramos en términos de productividad, personas que no pueden hacer jornadas laborales, porque hemos asumido que todos podemos hacer jornadas laborales de 8 o 12 horas. ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos que ser personas adultas que podamos trabajar 8 horas? Yo a lo mejor puedo trabajar solo 4, pero esas 4 voy a rendirte como una persona que hace 12. Entonces, esa variabilidad humana está perdida no en la escuela, en la sociedad, totalmente. Entonces, como luego lo que yo quiero son personas productivas, que todas trabajen de una determinada manera y que hagan una serie de cosas, la escuela tiene que asemejarse a eso. Entonces, ahí habría que invertir muchas cosas, dinero, pero más que dinero, hay que invertir principios. Hay que Exacto. cambiar creencias, hay que... Y entonces ver qué sociedad queremos. Normalmente debería ser, ¿no? La escuela, la representación de la sociedad que queremos. Hablamos de escuela inclusiva y luego ves las leyes y todo es una incoherencia por todas partes aquí en España. Pero claro, es que realmente queremos una sociedad neurodiversa y diversa en todo, en cuerpos, en religión, en gustos, en... Claro, es que es un tema Exacto. complejo. Y de hecho es un poco la escuela, es como
el, donde se ve esa incoherencia. Es donde se ve en muchos ámbitos, ¿vale? En muchos, pero en la escuela yo creo que es particularmente evidente porque, de nuevo, ahora ya no podemos decir es que no sabíamos que el cerebro humano funcionaba así, lo sabemos perfectamente y, sin embargo, seguimos poniendo parches. ¿Por qué? Porque en el fondo Claro, estamos... no es un problema de conocimiento, No. no es un problema de conocimiento, el conocimiento está, es un problema de otro tipo. Y es que lo diferente, aunque tengamos claro que todos somos diferentes, lo diferente que sea minoritario no gusta. Ujú. Muchísimos expertos hablando de educación inclusiva, hablando de neurodivergencia, pero ¿dónde están las personas con discapacidad haciendo estas charlas? Es que a lo mejor un cuerpo que no es perfecto, una persona que va en silla de ruedas queda poco bonito, ¿no? Entonces ponemos al experto presuntamente neurotípico hablando de autismo en lugar de poner a una persona autista. ¿Qué pasa? Claro que a lo mejor esa ponencia no queda tan atractiva, a lo mejor tiene que parar, a lo mejor no pueden haber 200 personas, tienen que haber 25. Y esto pasa. Totalmente. Y esto, de nuevo, pasa, y ya lo vemos, en la escuela. Y es un poco la pregunta con la que quería ir también hilvanando el final de esta charla, que me encantaría seguir hablando contigo, porque creo que estamos muy en la misma línea, y es una línea realmente, pues eso, un poco iconoclasta, en el sentido de que, de nuevo, señores, esto hay que destruirlo para volver a comenzar desde cero y realmente Yo es que lo tengo plantearnos muchas clarísimo, ¿eh? cosas. Pero la pregunta del millón, que muchas veces me llega a mí, es cómo distinguir el... Es que no quiere participar, ¿no? Hablemos de inclusión, intentemos Mm. retomar ¿no? Volver hacia este tema de la educación inclusiva. Ya hemos visto todos los problemas estructurales de diseño y, en el fondo, de voluntad política que hay, voluntad política, guión política y económica que hay, pero si volvemos a hablar de la inclusión, muchas veces esta pregunta, ¿no? De ¿y si no quiere participar? ¿Cómo desgranar, cómo distinguir los obstáculos que impiden participar y de los cuales ya hemos hablado, nos has contado, Ana, que son propios, que pueden ser propios, falta de habilidades, de nuevo, un perfil sensorial diferente que hace que ciertas cosas pues simplemente no las podamos gestionar tan bien, pero también obstáculos del entorno, que, de nuevo, no se pueden muchas veces separar, los propios del entorno. Pero ¿cómo distinguir entre hay obstáculos y hay autodeterminación? No quiero participar porque no me da la gana, porque esto no es lo mío, y ese respeto que se merece esa autodeterminación desde el paradigma de la neurodiversidad, pero que, de nuevo, a veces... O sea, aquí estamos en la escala de grises también. Esto, el niño realmente, y mucho más tal vez con personas más mayores o con jóvenes o con niños ya un poquito más mayores, ¿esto realmente es un no quiero participar o es un no puedo participar o es una mezcla de ambos? No quiero porque no puedo. No puedo Claro. porque no quiero, porque no tengo interés, no tengo motivación intrínseca. ¿Cómo, cómo lo veis vosotras en vuestra, no solamente como madres, pero también en vuestro quehacer profesional? Esa distinción, que a veces es tan Claro, difícil hacer. el tema de la participación es muy amplio, ¿vale? Lo que sí que está claro es que lo primero, para que una persona pueda participar, tiene que estar. Yo, si no estoy, no puedo participar, ¿vale? En el momento en que alguien no está de cuerpo presente y de mente presente, no va a poder participar. Entonces, el primer principio de la inclusión es la presencia. Inclusión es presencia, participación y logros o aprendizaje, ¿vale? El primer principio, que sería presencia, es que tengo que poder estar. La inclusión, que nos dice todos tenemos que estar por igual, no podemos segregarnos o separarnos por razón de discapacidad, de etnia, ¿no? De sexo, de género, lo que sea. Por lo tanto, lo primero es poder estar. Una vez ya estoy, para poder participar tengo que comprender. Yo no puedo decidir si quiero o no participar de algo, no puedo decidir si quiero o no hacer algo si no comprendo ese algo que conlleva. Y aquí es donde muchas veces no se da información accesible y adaptada y no se cuenta con la persona garantizando que sabemos, por ejemplo, una excursión, que sabe lo que va a pasar. Ahora te voy a hablar como madre. Yo, como mamá, Teo es muy pequeño, pero Teo decide a día de hoy si quiere ir a una excursión o no.
Primero, porque es algo voluntario y se supone que es de disfrute y de ocio. Y segundo, porque yo quiero que desde pequeño él entienda que puede decidir. Ahora bien, para decidir tiene que entender lo que conlleva y para eso yo le tengo que explicar de forma visual. Mañana irás en autobús, enseñarle el autobús, decirle dónde será el sitio que va, darle una mínima de explicación, una mínima experiencia de algo que a veces aún no conocen. Porque a veces tienes que tomar decisiones sobre cosas que no has experimentado y ahí es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de perfiles autistas, ¿no? Porque como no han vivido esa experiencia, no han ido a ese lugar, el imaginar, el pensar, el proyectarse qué conlleva todo eso, no es fácil, porque lo tienen que anticipar y ver y para ellos es un reto. Pero yo tengo que tratar de darle toda la información que pueda para que entienda esto, ¿no? Imagínate que es una excursión, para que entienda lo que conlleva ir a la excursión y lo que conlleva no ir, porque a veces solo informamos de pasará esto, pero ¿qué pasa si decido no ir? ¿Qué haré? ¿Dónde estaré? ¿Con quién? ¿Quién se quedará conmigo? Y una vez yo tengo esa información, decido en mi libertad si participo o no. Pero yo no puedo decir es que no quiere o es que no participa y es que no participa porque no le gusta, o dar por hecho que como es un estudiante que le sobrepasa los cambios, es mejor que no vaya a una excursión. Mm. No. Esto no es autodeterminación. Autodeterminación es darle toda la información que elija y decida sobre lo que puede hacer y sobre lo que quiere hacer. Y luego lo que tú decías, es normal y habitual, todos lo hacemos, que aquello que nos supone un reto evitemos y no queramos. Y no queramos participar de algo que nos resulta difícil y complejo. Sin embargo, hay otras veces que esa motivación que hay detrás de eso, aunque hayan retos y hayan obstáculos y hayan baches, hay detrás una motivación porque, ¡buah! Es que me voy a la Warner Bros. Y a mí me encantan las películas y el parque. Y esa motivación me lleva a decir, bueno, me va a costar, voy a analizar qué retos son los que voy a presentar y esto es un aprendizaje. A mí esto me parece una oportunidad maravillosa. Estos momentos donde sabemos que el estudiante está motivado con algo, pero a la vez va a ser muy difícil, porque hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta para que pueda participar. Pero es fundamental que las analicemos con ellos. En el caso de tu hijo, ¿no? Que ya tiene una edad donde podemos ver perfectamente qué necesitarías aquí, cómo crees que te sentirías mejor y analizar qué apoyos va a necesitar, los vamos a buscar, los vamos a organizar conjuntamente para que puedas participar, pues eso a todos los niveles. Es decir, la participación siempre, absolutamente, tiene que ser decidida por la persona, pero para eso Claro. necesita información. Claro, y eso creo que también es parte del problema, ¿no? Que muchas veces es, mira, vamos a hacer esto, o lo tomas o lo dejas. Sí, Y eso no es, eso tampoco es inclusivo, porque de nuevo estás asumiendo que la otra persona va a tomar, o sea, estás asumiendo todo un proceso de decisión en esa persona que tiene una serie tal vez de retos y de obstáculos o de procesamiento diferente de la información que no se aplica a cómo lo harías tú. Estás asumiendo que ese proceso de decisión es igual que el tuyo. Sí, claro. no. Y no es así. O sea, como acabas de decir tú, digamos, hay una necesidad de información adicional, hay una necesidad de visualizar, de imaginar, de ponerse en situación antes de estar en esa situación para poder ver cómo uno se siente y obviamente teniendo en cuenta la motivación intrínseca o no, y también los apoyos que se le va a dar durante esa actividad si esa persona está en condiciones de hacerlo o no. Pero creo que también hay un tema que es cuando en plena autodeterminación nuestros hijos escogen que no van a participar, hasta donde nosotros sabemos, en plena autodeterminación, porque no, también, el también honrar eso, el decir, Claro, es que cada uno participa está de bien lo que que no vayas a la quiere. excursión o está bien que quieras tener Claro. una fiesta de cumpleaños con 2 amigos nada más, ya está. O está No bien quieras y que no quieras decidas, velas o no quieras tarta, y está estás bien que bien. decidas, por ejemplo, yo trabajé con una chica que ahora está en la universidad, pero empecé con ella cuando tenía 13 años, no tenía el diagnóstico todavía, y a raíz de que yo empecé, pues tuvo un diagnóstico de autismo, ella es autista, y ella, por ejemplo, tuvo que pasar por varios colegios porque le costaba adaptarse y tal, y cuando yo le planteé que podía hacer el bachillerato a distancia, decidió que no quería, y ahora, por ejemplo, está en la universidad y está presencial Ujú. decidido por ella. Entonces, cada uno tiene que decidir
en qué contexto de aprendizaje, de ocio quiere estar. Es que cuidado, porque también hemos estandarizado todo tanto que también nos pensamos a veces que la inclusión es que todos hagamos lo mismo, que todos estemos juntos, que todos seamos iguales. Es que la inclusión no tiene nada que ver con esto. Entonces, las personas que les gusta relacionarse, tener grupos grandes y quieran participar de esas actividades en la escuela, genial, y aquellas que prefieran hacer actividades individuales, por parejas, no estar en grupos grandes, pues que se respete eso también para todos. O sea, es que... Claro, es que la inclusión forzada no es inclusión. Y yo creo no, que es que de eso no es nuevo, inclusión, es que no es una inclusión, es que ni siquiera es inclusión, es que ningún exacto. sitio define la inclusión como eso, ¿no? Es que Pero eso no es muchas inclusión. veces se ve de esa manera y creo que aquí también entramos un poco en el borreguismo, que también es un tema que también tiene una parte, un aspecto que es muy cultural, que varía muchísimo de cultura en cultura, porque por ejemplo en Estados Unidos no son tan borreguistas, digamos, como, esto es por generalizar muchísimo, como en las culturas latinas y donde hay un valor intrínseco, de nuevo, social y sociológico de no saques los pies del tiesto, es decir, todos a una y que eso muchas veces, hablando como madre y como persona que apoya a madres, a mí me preguntan, pero ¿y por qué no va, si tu hijo ya está tan avanzado y ya se ha desarrollado tan bien, ¿por qué no va a un colegio público convencional? Como si eso en sí mismo fuese ya el sumum del éxito, como si Claro, eso sí, fuese sí, es la como, prueba. Esa es la ya prueba es un de que estás borrego más. intentando normalizar a tu hijo, Sí, sí, sí. no de que esa sea la mejor educación o el mejor modelo educativo o el mejor contexto educativo para tu hijo. Entonces, de nuevo, es si mi hijo está ya en una situación, estamos en una situación en la que él toma sus decisiones, en la que es más o menos plenamente consciente de lo que eso implica y su decisión no coincide con la que a ti te gustaría para él o para ella, el problema no lo tiene tu hijo, el problema le tienes tú. O sea, Claro, es decir, claro. sigues estando de alguna manera sobreponiendo tus valores, tus preferencias, lo que tú consideras que sería lo ideal para tu hijo, pero eso no tiene por qué Coincidir. coincidir con lo que él o ella quiere realmente para él o ella mismo. Claro, totalmente. Es que tu hijo está donde quiere estar. O sea, el mejor contexto para un estudiante, me da igual, ¿eh? El neurotipo que tenga, es el en el que se sienta a gusto y en el que quiera estar. Pero cuidado con eso que hemos dicho de pudiendo elegir. A un estudiante que se le aparta simplemente por su condición y se le segrega y se le excluye y se le dice, tú a estos tipos de colegios no vas a poder ir. Solo vas a poder ir a estos tipos de colegios, porque hay niños como tú, que además esos colegios son los que están apartados de las ciudades, de los barrios, ¿no? O sea, si es que todo tiene aquí su cosa. Entonces, es una exclusión total. ¿Puede aprender ese estudiante ahí? Nadie dice que ahí no pueda aprender. Puede aprender y puede encontrarse vamos, con profesionales estupendos, pero de inicio está excluido. De inicio no está teniendo en cuenta, no se está teniendo en cuenta primero que es su derecho, porque la inclusión no es un principio, no es una idea, es un derecho. Esto es importante que lo digamos, reconocido y se está vulnerando este derecho porque alguien está decidiendo por ti. Tú no estás decidiendo estar ahí. Otra cosa es un alumno que se le da la opción, va a una escuela con X estudiantes y que de repente un día dice, bueno, pues es que yo aquí no soy feliz, yo tengo angustia, yo tengo ansiedad, me supera normal, como hemos construido las escuelas, ya hemos hablado de esto, ¿no? Facilitaría mucho que tuviéramos otro tipo de escuelas, pero teniendo en cuenta la realidad que tenemos, muchos pueden decir, es que prefiero irme a otro tipo de escuela más pequeño, que seamos 8 o 10 en clase, y es que ya me da igual el estudiante que tenga al lado como sea. Lo que quiero es algo más pequeño, más calmado, más tranquilo y que a mí me dé más seguridad. Exacto. Y yo ya lo he identificado y lo sé. Pues esa madre, ese padre, muy a su pesar, que le encantaría que estuviera con el resto y que hiciera lo mismo que el resto, como tú decías, ¿no? Sin querer es como sigue al rebaño, ¿no? Sigue a ese rebaño y es como venga al colegio normal, con los compañeros normales, haciendo cosas normales, aparece la palabra normal y ahí ya, Y ahí ya, apaga y vámonos, porque vamos a ver que claro, lo normal ya respetar sabemos que no existe. respetar la autodeterminación de tu hijo o de tu hija y respetar su condición única y particular y quererle desde ese respeto implica que tu concepto de normalidad desaparezca de tu mente. Totalmente. Para cualquier madre y con cualquier tipo de maternidad.
Sí, sí, absolutamente. Mientras tú tengas un concepto de normalidad sobre algo que recae en tu hijo o en tu hija, la autodeterminación no se va a ver favorecida. No, siempre va a estar condicionada precisamente a esa idealización de la normalidad que ya sabemos que no existe. O sea que, Ana, me ha encantado hablar contigo. Estaría aquí otra hora más porque creo que aquí, además, me encanta poder hablar con alguien de la reforma educativa, que esto, vamos, como dicen en inglés, es uno de mis temas candentes. Siempre me sale por algún lado y de hecho... Yo siempre lo comento, nosotros nos mudamos a Estados Unidos, entre otras razones, porque podíamos, porque a nivel laboral era una posibilidad, pero principalmente para darle a nuestro hijo acceso a un modelo educativo que yo considero innovador, que de nuevo va mucho más allá de esa dicotomía educación convencional, educación especial, y que realmente está basado en la neurociencia y en esto que nos has repetido y que nos has explicado tan claramente, que tiene que ver con cómo los cerebros aprenden y cuáles son esos factores que ayudan en el aprendizaje y que son, en el fondo, generales para todos y luego también se ven afectados, digamos, a nivel individual para ciertos individuos, y que las escuelas, en un mundo ideal, serían centros de aprendizaje y de integración del conocimiento multisensoriales y, digamos, multicanal, y que tendrían en cuenta todas estas necesidades de movimiento, de autorregulación sensorial, emocional, todas El estas desarrollo global, el habilidades y desarrollo todas completo. estas... Exacto, todas estas capacidades metacognitivas, ¿no? Por ejemplo, el aprender, el estudiar el aprender a estudiar o el aprender a aprender, ¿no? Que muchas veces, de nuevo, se da por obvio, se da por dado, por hecho, y en muchos casos no es así. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Quiero que nos Así. cuentes más sobre Doble Equipo, dónde os encuentran, tu página web, redes sociales, cualquier otro dato de contacto para personas que nos hayan escuchado y que quieran ponerse en contacto con vosotras. A ver, pues nosotras estamos en redes en Instagram y Facebook, sobre todo. Ahí es donde más actividad tenemos, en Instagram, nuestra web www.dobleequipo.com. Ahí hay información sobre lo que hacemos y, bueno, principalmente atendemos a familias y a docentes profesionales del ámbito de la atención temprana en temas relacionados. Se nos conoce mucho por autismo, pero es verdad que tenemos muchos temas, o sea, hablamos sobre inclusión educativa, sobre neuroeducación, crianza, sistemas de comunicación. Somos un poco bastante globales en el sentido de que no nos gusta especializarnos y centrarnos en una única cosa, porque cuando atendemos a personas, no solo estamos atendiendo a mentes, atendemos cuerpos y atendemos almas. Y cuando tú tienes a un niño delante o a una niña, tienes que saber mucho de muchas cosas. Entonces llevamos ya pues 12 años en Doble Equipo intentando formarnos en todo eso que complementa el desarrollo de un niño y una niña. Y bueno, ahí estamos para ayudar a las familias y docentes y profesionales que tengan esta visión y esta mirada. Exacto, y para ayudar a ese cambio de paradigma que es tan necesario. Su web es fantástica, yo he echado un vistazo a vuestra escuela online y tenéis ahí unos temas súper interesantes, así que os lo recomiendo. Dejaré todos estos datos en las notas del episodio y te quiero agradecer de nuevo, Ana, por todo lo que nos has aportado, que ha sido mucho, y a todos los que nos habéis escuchado. Hasta el próximo episodio. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.